Entre 1985 y 1990, el Perú vivió uno de los periodos más convulsos de su historia. Fue el primer gobierno de Alan García, un joven presidente del APRA, que llegó al poder con un enorme respaldo popular, pero cuyo mandato terminó marcado por una crisis económica, corrupción y el deterioro institucional del país. Hoy analizaremos su impacto y cómo afectó el panorama cultural, social y tecnológico del Perú. Acompáñame. Para entender este periodo debemos comenzar con el APRA. Tras la muerte de Víctor Raúl Haya de la Torre en 1979, el partido quedó sin su principal referente ideológico. La transición de una dictadura militar o la democracia también diluyó parte de la identidad histórica del aprismo, que ahora busca un nuevo rostro. Y este fue Alan García, carismático, dominante y capaz de reorganizar el partido. Bajo su liderazgo, el APRA se volvió más personalista. Muchos cargos del Estado fueron ocupados por militantes apristas, lo que debilitó la institucionalidad y generó acusaciones de concentración de poder. La falta de contrapeso junto a un ejecutivo que centralizaba decisiones preparó el terreno para errores, corrupción y una mala gestión que marcaron los años siguientes. En su primer gobierno, Alan García aplicó una política económica conocida como heterodoxa, o como él mismo lo llamaba, hereje. Este significa que se alejó de las medidas tradicionales llamadas ortodoxas, que recomiendan reducir el gasto y controlar la inflación. En cambio, García eligió que el Estado gaste más, controle precios e intervenga directamente en el mercado, para estimular así el consumo interno. El plan buscaba redistribuir ingresos, pero para financiarlo, el gobierno comenzó a imprimir mucho dinero. Cuando se emite dinero sin respaldo, los precios suben rápidamente, y eso fue el inicio de la inflación que pronto se volvió incontrolable. Otra propuesta fue democratizar el crédito. Con esto, García decía que los bancos privados solo prestaban a los ricos, así que el Estado debía intervenir para que pequeños empresarios también accedieran a préstamos. Aunque sonaba inclusivo, causó desconfianza en el sector financiero. En 1986, García reunió a 12 grandes empresarios conocidos como los 12 Apóstoles para impulsar así las inversiones. El encuentro fue criticado por verse como un pacto entre poder político y grandes grupos económicos. El punto de quiebre llegó en 1987 con la estatización de la banca. El Estado intentó convertirse en dueño de todos los bancos. Esto generó pánico financiero, fuga de capitales y una crisis de confianza. A finales de 1987, la inflación explotó. En 1988, el gobierno lanzó el Plan Cero, un ajuste que devaluó la moneda y eliminó subsidios, pero causó la hiperinflación. Los precios subían cada día y el dinero perdía su valor en horas. El INTI no valía nada. La producción cayó, el desempleo aumentó y millones de peruanos pasaron a la informalidad. El Estado ya no podía sostener salud, educación ni los servicios básicos, profundizando así la pobreza y la desigualdad en el Perú. El problema central fue que las instituciones no estaban preparadas para un modelo tan intervencionista. El exceso de gasto, la pérdida de confianza y la falta de capacidad técnica llevaron al país a una de las peores crisis de su historia, la hiperinflación, un episodio que marcó a toda una generación. Uno de los casos más emblemáticos fue el del tren eléctrico de Lima. Italia donó $122 millones por la obra, pero diversas investigaciones señalaron que parte del dinero terminó en coimas y en cuentas en el extranjero vinculadas a funcionarios del gobierno. Para 1990 solo se había construido 2 kilómetros de la vía. La obra quedó inconclusa y el costo final para el Estado subió a $270 millones. El tren recién estaría completado 25 años después. Otro escándalo fue el caso Cora. Altos mandos de las Fuerzas Armadas fueron acusados de vender armas y municiones a la guerrilla colombiana, FARC, además de recibir sobornos en adquisiciones militares. A esto sumado a graves denuncias de violaciones a los derechos humanos, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que reforzaron un clima de impunidad. Estos casos de corrupción, sumado a la crisis económica y la concentración de poder, destruyeron la confianza ciudadana en el gobierno, las instituciones y los partidos políticos.
El Perú, a finales de los 80, quedó marcado por escasez, incremento de desempleo y deterioro de la calidad de vida. Culturalmente, surgió un sentimiento de desilusión y la desconfianza a la clase política. El país también enfrentaba la violencia del terrorismo, apagones constantes y un atraso tecnológico evidente, servicios públicos colapsados, una infraestructura mínima y un Estado incapaz de innovar. El primer gobierno de Alan García es recordado como una combinación de esperanzas frustradas, malas decisiones económicas y graves casos de corrupción. Su impacto redefinió el futuro político y económico del Perú y dejó lecciones que siguen siendo relevantes hasta el día de hoy.